Bueno, gente, hoy estoy con una super actriz, Antonella Saldiva, Gracias. con más de 20 piezas de teatro. Tiene participaciones en grandes películas como Lectura según Justino, Las Herederas, y una gran formación. Bienvenida, Antonella. Mm, Gracias, perdón. Perdón, estaba este, refrescando un poco la boca. Bueno, muchísimas gracias. Gracias antes que nada por la invitación, por el espacio, Mike. Y bueno, vos dirás. Gracias a vos. Bueno, Anto, quiero hacer un poco un repaso. Primero vamos a hablar de ese 2020, ¿no? Eh, Ok. bueno, estabas con una pieza, ¿no? Sí, Mujeres desesperar a los 30, ¿no? sí, Que es una obra argentina, ¿no? exactamente. Contame, creo que hicieron dos, tres presentaciones, ya tuvieron que cortar, ¿no? Bueno, Mujer de 30 desesperada busca. Estrenamos el fin de semana antes que se cierre todo, ¿verdad? O sea, tuvimos un fin de semana, tuvimos viernes, sábado y domingo de función. El fin de semana de estreno y después murió esa obra. Y apenas pudieron hacer, ¿no? La adaptación, la pieza original, la autora, ¿no? Y actriz también, ella estuvo en Paraguay, ¿no? Hace Exactamente, un tiempo sí. atrás, y pudieron ustedes hacer algunas, leí que no hicieron grandes modificaciones, pero ajustaron un poco porque con los años quedaron desfasadas algunas cosas. Esta obra ustedes van a volver a presentar, dado que muy poco pudo hacer, Mira, ¿no? Mike, la verdad es que no estamos pudiendo conseguir organizar, coincidir con los tiempos. La productora quiere hacer, quiere grabar y no estamos pudiendo nomás con Alicia ponernos de acuerdo para, con nuestros tiempos, ¿verdad? Porque además yo ya tengo otros proyectos para el año que viene y bueno, ella también, tenemos igual también un proyecto juntas. Y bueno, y el tema con eso también es que de repente hacer solamente, pasa que eso yo tengo que volver a ensayar, por lo menos van a ser de 2 a 3 semanas de ensayo, ¿verdad? Volver a ensayar porque es un unipersonal, son 18 páginas de monólogo, para ver después qué pasa con la grabación, ¿verdad? La verdad es que el teatro online no tuvo tampoco mucho alcance, esa es la verdad. Entonces, la verdad que para hacer todo ese trabajo y todo ese esfuerzo, para ver si funciona online, no sé qué tanto valga la pena, ¿verdad? Pero entonces estamos ahí en tratativas y viendo cuándo podríamos hacer en el caso de que lo hagamos, ¿verdad? Hablando de teatro online, estuvieron un tiempo en cartelera, yo le tuve acá como invitada también a Jasmine Romero, Sí, ¿no? En Candibar, exacto. que es una historia bastante interesante. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Dijiste que no es que tuvo tanto resultado, ¿verdad? Pero también es creando un nuevo público, ¿no? Entonces, despacio, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, la experiencia con Candy Bar es fabulosa, ¿verdad? Siempre, la verdad que yo digo, siempre trabajar con Dani Gómez es un placer. Él siempre sabe lo que quiere, sabe cómo llevarte. Eh, bueno, después ya evidentemente el resultado independiente ya es independiente, ¿verdad? A toda esa experiencia de hacer la obra, ¿verdad? Desde la lectura hasta la grabación. Después ya es otra cosa, ¿verdad? Si la gente ve o no ve, ¿verdad? O cuánto llega. Por supuesto que siempre está bueno que la gente vea tu trabajo, pero sinceramente igual para nosotros los actores también todo ese proceso te llena el alma, ¿verdad? Evidentemente da gusto después los aplausos, el reconocimiento, lo que sea, pero todo ese proceso es realmente lo que te llena.
Aparte, Cadibar llegó con toda la fuerza, que era el teatro-cine, ¿no? Teatro, Claro, era un teatro, una híbrido, cosa bastante, era un era un híbrido, experimento en realidad. Sí, era un experimento en realidad, ¿verdad? Porque era una cosa, bueno, ¿cómo hacemos, co- eh, cómo hacemos que esto, o sea, y no hacerlo en el escenario, ¿verdad? Entonces fue realmente una mezcla. ¿no? Está disponible la obra, va a estar disponible como están. ¿Dónde está? Exactamente. Estamos ahí disponibles y ahora este mes de noviembre por 15.000 guaraníes pueden ver Candibar. Así que ya no, ahora sí que ya no hay excusa. Bueno, pero tocaste un punto en lo que yo siempre suelo decir, que con esa pandemia, si bien dificultaron algunas cosas, pero terminaron las excusas. No, no, yo no puedo ir porque tengo mi hijo chico, porque no sé dónde. Un lindo proyecto, empezaste muy joven y después, bueno, te formaste en el estudio, te fuiste a estudiar en Italia, en Estados Unidos. Contame cómo fue tu formación en esos comienzos, ¿no? Bueno, yo empecé realmente a tomar talleres con Agustín Núñez en el estudio, ya cuando tenía como 15 años, ¿verdad? No me aceptaban en la escuela todavía porque en ese entonces no había cursos para adolescentes ni nada, tenías que esperar a cumplir 18 para que te acepten en la escuela, ¿verdad? Después con 17 y medio me aceptaron ese año y empecé a hacer el primer año de la carrera de actuación mientras terminaba, mientras hacía el último año de colegio. Y al año siguiente me llama Tana Shembori a ver si no quería estar en González versus Bonetti. Imagínate que era todo un sueño hecho realidad, porque era la vuelta, ¿verdad? De las series a la televisión, porque no voy a decir era la primer serie, porque no, porque bueno, tuvimos Nuestro Fantasma, Sombras de la Noche, ¿verdad? Entonces, pero sí, era como una vuelta. Era una renovación también. Había eh, una mezcla, había grandes actores, yo me acuerdo de Beta Ayala, creo Visoca, ¿no? Visoca Colán, Exactamente. estaban Sí. genios ahí, ¿no? Alicia Exacto, Guerra, creo Alicia, también, ¿no? sí, muchos actores buenísimos, ¿verdad? Wilfrido Acosta, Lourdes García, Sí, etcétera. Wilfredo. Entonces, Y también se hizo esa mezcla con nuevos talentos también, ¿no? sí, ahí empezaba también toda una nueva, jóvenes promesas, una nueva camada, qué sé yo, Nico García, Tamara Yundi, Luis Gutiérrez, Paola Maltese, empezábamos todos a dar nuestros primeros pasos ahí, ¿verdad? Y sí, fue Y tu genial. papel era para ser de pocos capítulos y terminaste quedando muchísimo, ¿no? Sí, ¿cómo sabes eso? Sí, exactamente. Al principio iba a ser solamente un personaje episódico, ¿verdad? Iba a estar en algunos y después al final terminé estando en todos los capítulos. Exactamente. Excelente. Después te fuiste a, ¿cómo fue la decisión de estudiar en Italia? ¿No? La verdad es que Y, sí. y después Nueva York. Bueno, eso, lo de Italia surge porque yo desde chica no sé ni cómo se me metió la idea en la cabeza de que yo quería estudiar afuera y como mi familia bueno, tiene raíces italianas, y tenemos el pasaporte italiano, la ciudadanía italiana, me iba a ser mucho más fácil, ¿verdad? Porque me iba ya siendo prácticamente una italiana, ¿verdad? Sin hablar italiano, pero con todos los derechos y obligaciones de un italiano. Entonces, no lo pensé mucho, ¿verdad? Era como que yo ya sabía que ya, yo ya lo venía diciendo y lo venía pensando y lo venía organizando de años. Entonces, cuando llegó el momento, nada, averigüé las escuelas, a dónde tenía que irme. Justo también una amiga que era compañera mía en el estudio se había ido a trabajar a la embajada de allá. Entonces, bueno, ella me dio una mano también cuando llegué. Y así, ¿verdad? Así llego a una escuela dentro de Cinecittà. Cinecittà son los estudios
los famosos estudios en Roma, ¿verdad? Que bueno, hoy ya no actúan tanto como estudios de películas, sino ya se graban cosas de la Pero fue una televisión. época dorada, grabaron grandes artistas ahí. Exactamente. Una de las anécdotas que tengo que me quedó acá grabado, ¿verdad? Cuando yo, o sea, yo para llegar a mis clases, ¿verdad? De pasar por todo un set que era una calle interna porque son como, no sé, son como 5 o 6 cuadras y no más, ¿verdad? Todo, o sea, es un predio enorme y tenía que Un pasar como, complejo, claro. ¿cómo? Es un complejo. Exactamente. Entonces tenía que pasar por un callejoncito interno donde era un set, por supuesto atrás no había nada, ¿verdad? Pero vos caminabas y me parece que era el set de Once Upon a Time in America. No sé si ubicás, creo que hay una, no sé si es una trilogía incluso, ¿verdad? Y que se quedó ahí y después o sea, tenía algunas variaciones porque seguían grabando cosas ahí, pero terminaba con el puente de Brooklyn, ¿verdad? Al final del caminito, ¿verdad? Pero por supuesto era todo fachada, ¿verdad? Las puertas Claro. después vos abrías, no eran reales, no había nada, pero bueno, esa es algo que se me quedó, ¿verdad? Un año entero que yo pasaba por ahí para llegar a mis clases. Y nada, ¿verdad? Después al final decidí mudarme porque no era una escuela tan comprometida, digamos, ¿verdad? Sí, tuve maestros geniales, pero la escuela en sí, de repente no le pagaba a los profesores, era un desastre, ¿verdad? Muy mi dinero, mi esfuerzo, me voy a ir a un lugar donde realmente tenga una buena formación. No que no haya tenido una buena formación ahí, pero como ya te dije, era medio. Entonces decidí mudarme, me fui a Nueva York y ahí sí, ¿verdad? Fue genial, pero al mismo tiempo fue duro, ¿verdad? O sea, yo me fui a la escuela de Lee Strasberg, que es un método genial, pero es un método que te mueve muchísimo, te moviliza muchísimo emocionalmente, te hace encontrar con todos tus demonios, te hace trabajar muy de adentro, ¿verdad? Y también te hace trabajar, o sea, vos te encontrás con muchas cosas tuyas, evidentemente, porque evidentemente de eso también vos Algo bien freudiano parece, ¿no? ¿Perdón? Algo muy freudiano parece, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, sí, fue genial, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, emocionalmente me pegó, ¿verdad? Pero, eh, por ahí algunas este, cosas, sí. pero este ayudó bastante. Después vamos a comentar algunas obras que te exigían mucho emocionalmente, ¿no? Que yo estuve averiguando. Es fantástico. Después vamos a llegar. Bueno, luego viniste otra vez a Asunción, ¿no? Volví a Asunción, Y, sí. y ahí Vol- empezaste. Sí, yo antes de entrar en la parte del teatro, que separé algunas piezas, pues son 20 piezas, y vamos a hablar de todo, vamos a pasar hasta pasado sí. mañana. ¿No? Pero quisiera nombrar, hablar de algo reciente. He visto que estás preparando cosas nuevas, estuviste en cuarentena, que desesperadamente Sara, que me pareció un proyecto muy simpático. Estuve viendo todos los capítulos. Estás preparando algo nuevo también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estamos queriendo volver con Sara. Estamos en preproducción ahora de 4 capítulos, pero ya no 4 capítulos de 5 minutos y ya no va a ser tampoco para las redes. Justamente estamos coproduciendo con Kili, con Otro Mundo, para que sean capítulos más largos, porque como ya va a ir a la plataforma de Kili, ya no va a ser formato redes sociales 5 minutos y termina, ¿verdad? Entonces ahora
vamos a extender un poquitito más los capítulos, van a ser capítulos de 20 minutos y son 4 capítulos de 20 minutos, una temporada donde ya no son solamente citas, se expande el universo de este personaje, viene empieza a interactuar con las primas, con las tías, con otras citas. Y bueno, muchas sorpresas porque no quiero tampoco Claro, no hay que contar contar, todo, pero es más, para la gente que no vio puede entrar, están disponibles los capítulos anteriores para que la gente pueda conocer, exactamente. desesperadamente Sara, que da un aire bien, aparte contracenar con grandes actores, ¿no? Con un desfile De de grandes figuras y actores. churros. De figu- el casting, eso es una curiosidad, el casting fue hecho por vos, ¿no? No. ¿No? Bueno, No, está bien, ¿no? Vamos no. a creer que no. Eh, no, Bueno, pues, comento nomás que ahí está Joaquín Serrano, está Nico Nico García, García, Bruno Carlito Sosa, Collao, Carlitos, Bruno sí. Sosa, Muchos, Jorge, muchos, Jorge Heise, sí. sí, Martín Oviedo, a que no nos olvidemos de nadie. Bueno, sí, varios amigos, colegas, compañeros, muy queridos. Así que, Y sí. sí, no, y me parece fantástico que ustedes también estuvieron por el Canal 13 con esa serie, ¿no? Y es increíble porque ustedes estuvieron batallando bastante para poder empezar a hacer, ¿no? Y después Y pudieron continúa. incluso vender, continuar y vender. Tuvo mucho éxito la serie, ¿no? Y vos esperabas llegar a un canal abierto y después que ahora que se pueda dar, también en cuarentena estuviste probando algunas cosas, ¿no? Es un personaje que da para mucho, ¿no? Exactamente, da para mucho. Cuesta hacer ficción, o sea, yo no voy a venir acá a mentirte, a decirte, ay, sí. No, cuesta muchísimo, porque hacer ficción es caro. Cuesta mucho que las marcas se animen a algo diferente. Eh, cuesta también, bueno, que los canales se arriesguen, que hace años no logramos, ¿verdad? Que los canales, que ninguno de los canales se arriesgue con ficción, otra vez, ¿verdad? Evidentemente siempre es más fácil, pues, hacer, qué sé yo, Baila Conmigo Paraguay o lo que sea, que es en vivo, no es toda la preproducción que conlleva la ficción, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho, pero realmente es súper gratificante, ¿verdad? Poder lograr. Y ahora estamos otra vez en la lucha. O sea, estamos golpeando puertas. Algunas marcas ya nos dijeron que sí, ¿verdad? Igual con todo esto de que hay, con esta pandemia, todos los problemas que de repente las empresas y todos los recortes, ¿verdad? Ya hay empresas que nos dijeron que sí. Entonces, estamos juntando ahí monedita por monedita para poder hacer realidad esta Claro, tercera aparte, temporada. aparte cambia toda la estructura y la temática es muy interesante porque habla de una nueva realidad, ¿no? Que es la mujer profesional que prefiere priorizar primero su carrera, ¿no? Su vida profesional, sus estudios Y a y ella misma. luego, claro, y ella misma, pero también entra en conflicto con la gente que todavía no entró en esta nueva Ex- etapa, ¿no? Entonces, como las tías, las abuelas, la gente mayor, como que hay un choque todavía, ¿no? Que va a tardar un tiempo a que la gente se acostumbre con una mujer con más de 30 años que todavía no tenga hijos, no se case, ¿no? Exactamente, Eh, de eso trata, ¿verdad? Y también trataba Mujer de 30 desesperada busca, ¿verdad? O sea, si te fijas, ¿verdad? Tienen en común la palabra desesperada. Y que yo siempre digo que pero en no la es, pieza no, ella iba, perdón, en la pieza, solo para complementar, ella iba a un consultorio, ¿no? Era un poquito, sí, ¿no? sí, Sí, claro, es totalmente diferente, no es el mismo personaje ni nada, pero sí habla del mismo la tema, temática. Sí. ¿verdad? Que es un poco, como yo siempre digo, esta palabra desesperada, en realidad lo pone la sociedad. Que mucha gente piensa, la mujer está esperando. No, la sociedad No, impone, ¿no?
que debes estar Exacto, la desesperado. sociedad es lo que está desesperada por nosotras. Exactamente. No, y es una temática muy interesante. En el teatro llegaste a ganar un premio con Neuroparque, que es una obra muy intensa, ¿no? Que habla de la falencia económica, de la falencia inmobiliaria, ¿no? Que ustedes terminan siendo los únicos habitantes Sí, de un complejo de edificio. de un edificio, ¿no? Y de un complejo edificio, y después va empeorando la relación con el paso del tiempo. Esta pieza fue estrenada en muchos países, ¿no? En español. ¿Y cómo fue para vos ser premiado con esa obra? Porque era todo un desafío también, ¿no? Sí, nosotros ganamos el premio Mejor Producción, o sea, todo el equipo realmente se hizo un trabajo extraordinario liderado por Diego Mongelos, que es el director, eh, y Stefan Naps, que hizo todo el trabajo de producción. Fue esa obra, esa obra creo que fue uno de los desafíos, por lo menos personales, ¿verdad? A nivel profesional más grande que yo tuve. Eh, por un montón de cosas, pero sobre todo porque la obra requería un trabajo actoral súper profundo, súper profundo. Nosotros estuvimos ensayando casi 3 meses. El último mes y medio ensayábamos doble turno, ensayábamos a la mañana y a la tarde. Eh, un texto riquísimo, o sea, realmente me faltan palabras en mi vocabulario para explicarte la magnitud de esa obra. No, y de hecho es una obra que creo que sigue, ¿no? En todo el mundo sigue. Esta es una obra que gana Claro que ahora con la premios pandemia. en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. En todas partes, Sí, claro. y Y, se hizo en México, se hizo en Argentina, se hizo en Brasil, bueno, en Latinoamérica después ni qué decir, se hizo en italiano también, ¿verdad? O sea, se hizo en Italia. Esta obra originalmente está escrita en catalán porque el autor él es de Barcelona. Y bueno, después sí, fue traducida al español y a un montón de idiomas más, ¿verdad? otra pieza que me llama mucho la atención, Anto, y que me pareció fantástica, y ahí yo te hablaba mucho de tu, voy a decir, tu formación, ¿no? Que te exigió mucho emocionalmente, que es Estás ahí, ¿no? Estás ahí, una obra de Daute, ¿no? Del argentino, que eu vi completa, es muy loca, ¿no? Porque tiene que contracenar con nadie en muchos momentos, ¿no? Claro, con tu otro compañero, o sea, de Ana, ¿no? Pero incluso yo veía el análisis de un psiquiatra que ese juego de luces, ¿no? Que hacen con el sonido, hay una transposición de tiempo. Te consumió mucho hacer esa obra. Uf, esa fue otra obra alucinante, alucinante. Sí, esa obra también fue muchísimo trabajo, sobre todo porque teníamos que resolver, el trabajo era cómo resolvemos el tercer personaje al que nunca se le ve, ¿verdad? Eh, sí, esa obra también fue muy genial y todos los efectos que tuvimos que resolver, ¿verdad? Porque de repente había una pizarra en la que se pintaba sola, eh, cómo hacer eso con vidrios, ahí sí, ahí hubo la silla que se movía sola, un montón de El cosas. personaje que está en el baño que nunca aparece, que es una locura, Exactamente, ¿no? exacto, claro, y las chicas ahí tirando el agua, porque después se descontrola eso, es un descontrol que tenés que ensayar minuto por minuto porque tiene que salir perfecto, ¿verdad? Entonces eso también, evidentemente, todo ese ensayo que se tenía que hacer backstage. Y después, por otro lado, considerar que la escenografía la tuvimos el día del estreno. Entonces,
ver cómo ensayábamos eso sin los paneles. Incorporar su Claro, elemento. exactamente, exacto. Sí, sí, sí. Otra obra loquísima también que hicimos, realmente, pero fabulosa. El, el, el- y esa obra también se estrenó creo que en Estados Unidos, en muchos lugares, porque era una cosa de loco, ¿no? Eh, Sí, las obras de Otra Dolce, obra sí, argentina, disculpa. sí, muy intensas, ¿no? Y yo vi una entrevista de él donde él mismo decía, no, yo no sé cómo voy a poner eso, ¿no? Pero bueno, es lo que yo tengo. Él mismo parecía raro, los actores, es muy difícil encontrar, ¿no? Y creo que le da un estilo único también. Otra obra argentina que ustedes hicieron una adaptación que fue La Sala Roja, La Salita Roja, ¿no? Que sigue, hasta ahora, 2020, Sí, se sigue estrenando en varios, en toda Iberoamérica, ¿no? exactamente. Sí, está en Teatrix, por Y ahí la cómo fue? gente. Pues también un elenco, Por ahí si la gente quiere ver sí, también, hay un sí. montón de obras, de estas obras que estamos hablando, por ejemplo, en Teatrix está Nerium Park, la versión argentina, está La Salita Roja, también la versión argentina, ¿verdad? Es a mí me encanta Teatrix, ¿verdad? Porque es la manera ahora en la que me voy al teatro yo, ¿verdad? Desde el sillón de mi casa. Entre paréntesis nomás digo esto, por ahí si la gente eh, Ahí están todas las obras. Y también hago una resalva acá, una pequeña cosa. Sería bueno que también se pueda usar las versiones paraguayas, porque yo encontraba versión de Argentina, de Ecuador, de Burundi, de todos los países, la versión paraguaya que siempre que sería bueno que también, ¿verdad? Que los directores, los productores se animen a subir después que ya la pieza no tiene más, al menos que haya una intención de volver esa a es una de las estrenarla. cosas Pero que está trayendo esta pandemia, ¿verdad? Sé que, bueno, hay una productora que está en negociaciones con Teatrix. A partir de ahora también vamos a estar, me parece, nosotros en la plataforma, al igual que otros países como México, Perú. Entonces es una de las cosas también que la gente se animó, ¿verdad? En esta pandemia a expandirse un poco, ¿verdad? Y que no solamente sean las obras argentinas las que estén ahí. Entonces yo creo que muy pronto vamos a estar viendo también obras paraguayas y obras de otras partes del mundo en Teatrix y no solamente ya las argentinas. Así que te tiro eso también claro, como información. a mí me parece, claro. No, pero excelente. A mí me parece un poco injusto porque el elenco, por ejemplo, de La Salita Roja, ¿no? Es fantástico y otras obras y, no, y sin embargo no tenemos la posibilidad de disfrutar después, ¿no? Para la gente que queda, que de repente no fue al teatro, ¿no? Es siempre bueno porque también le da exposición. Cuanto más se le vean a ustedes, mejor, ¿no? Entonces, pero sí, se nota que es algo que va evolucionando, ¿no? Eh, Otra obra que me pareció interesante fue esta, ¿cómo se llama? Esta que vas a visitar a tu mamá en el geriátrico, Ah, vientos de ¿no? verano. Vientos, vientos de verano, acá se me fue, vientos de verano, creo que está con Jesús Pérez, ¿no? Con No, no, un no. gran elenco, Jesús, y es un personaje muy intenso también, ¿no? sí. Sí, No, 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 sin Jesús no está decir, en esa obra. Jesús está en casi una familia normal. no está en la Pero sí, casi una familia normal. esa obra es hermosísima. Es de Dani Gómez. Me regaló ese. Gustavo, ¿no? Oh, Parece que está. exacto, Gustavo Ilutovich, sí. Me regaló ese personaje Gustavo. maravilloso, es un personaje hermosísimo, hermosísimo, que te da la posibilidad de explorar, o sea, otra vez el teatro dentro del teatro. En realidad esta era una película dentro de la obra, fabuloso, fabuloso, o sea, realmente Claro, una actriz que no tiene mucho éxito, ¿no? Y va detrás. La historia misma es fascinante, ¿no? Ahí detrás de los momentos de su mamá y descubrir un mundo prácticamente nuevo. Exactamente, exactamente. Sobre todo que lo interesante es que empieza ella hablando con su psicólogo
¿verdad? En una actitud totalmente diferente a la que después ella llega al geriátrico. Entonces es hermosísimo. Y después todo el contacto con las personas que están en el geriátrico, que eran los amigos de su mamá. Una obra súper tierna, súper, súper tierna. Y una comedia súper sutil y súper exquisita. Realmente disfruté muchísimo hacer esa obra, muchísimo. Hablamos en el comienzo de Jazmín Romero. Pizza Man, hiciste la versión, hubieron dos versiones, ¿verdad? Con Laurie Anderson y después con Jazmín Exactamente. Romero, ¿no? Pe- Con sí, Carlitos perdón, Tellado. exactamente. La primera versión, esa fue la primera obra que produje, que era con Pop Spincy y con Laurie Anderson. Y después hicimos la segunda versión, ¿verdad? Como esa obra la hicimos, vamos a decir, en un lugar, o sea, era mi primera producción, no me animaba tanto todavía, la hicimos en el Baudilio Alió, y después dije, esta obra tiene que ver más gente. Esta es una comedia fabulosa, fabulosa, Y la adaptación de Pizza Man, ¿no? De la autora exactamente, americana, Darlene ¿no? Cravioto se llama la autora. Es una obra americana, es una Gravioto, obra sí. americana que hicimos la traducción para hacerla acá. Y es divertidísima. Es más, ¿verdad? Estoy pensando en hacerla de nuevo, de tan divertida que es, ¿verdad? Ahora nomás el peor momento, ¿verdad? De pandemia, pero es una obra súper linda y súper divertida, una comedia realmente fantástica. Y después sí, hicimos con Jazmín y con Carlitos. Y hablando de Jazmín Romero, contame un poco de Este Mundo. ¿Fue difícil grabar esa serie o Eh, ese corto, perdón? eh, no, me parece que a ella le fue más. No voy a contar, la gente que quiera ver, vaya y vea. ¿No? Yo no voy a decir nada. No, a mí, yo tengo muy pocas escenas, la verdad. No me fue difícil, ¿verdad? No me fue difícil besarle en la boca a mi amiga. A ella le costó, me parece más. Eh, pero es un súper lindo corto realmente de Dea Pompa. Es la historia de estas dos mujeres que son pareja, que quieren tener un hijo y, y bueno, cuenta un poquitito, ¿verdad? Esta investigación que van haciendo, ¿verdad? De estas clínicas de fertilidad, banco de semen, después también habla un poco también de la discriminación por parte del médico, del ginecólogo, ¿verdad? Un, Sí, el médico cruel, ¿no? ¿Cómo que, exactamente, cómo que otra mujer, ¿no? muy, muy linda historia y realmente da todavía acá mucho de qué hablar, ¿verdad? Todavía en este país estos temas son como muy tabú y hay mucho prejuicio en torno a esos temas, ¿verdad? Pero bueno, rescatemos el beso que le di a mi amiga en la boca. Perdón, siempre me río nomás de eso con Para la gente Jasmine. que, no, es normal, para la gente que quiera ver Está en el YouTube, beso en la boca de Jazmín Romero, y está en está en YouTube. YouTube, De este mundo. de este mundo, se llama, Ahí está. de este mundo, corto de idea pompa, genial enfoque de Sí, ella. sí, sí, sí. Eh, Algo que, una pieza también muy interesante, después ya vamos a otra cosa, que es Bajo Terapia, ¿no? Quisiera Uf, tocar en esta pieza porque es muy, muy interesante, muy intensa, ¿no? sí. Que deben reunirse todos los personajes ahí y es fantástico, ¿no? También un gran elenco, ¿no? Sí, Bajo Terapia fue de las obras más gratificantes, ¿verdad? Para mí. Primero porque, bueno, es una obra que hizo mucho ruido en el mundo. Tener la oportunidad de poder hacerla acá
con grandes actores, compañeros, muy buenos compañeros todos. Fue toda una experiencia y evidente, y también el tema, ¿verdad? El tema que toca es hasta ahora, ¿verdad? Tan vigente, ¿verdad? Que es un poco también el maltrato hacia la mujer, ¿verdad? Pero cómo enfoca el autor de una manera extraordinaria, porque vos venís, te reíste, y después al final el autor te da con todo, ¿verdad? Claro. Entonces la manera que tiene él de contar esta historia es fabulosa, y cómo le llegó a la gente esa obra en todos lados, ¿verdad? En todas partes. Fue un éxito en México, en Argentina, en Chile, en Miami, también sé que hicieron. Entonces, muy linda experiencia realmente, y los compañeros fabulosos con los que me tocó trabajar también. Y la directora, bueno, Alicia Guerra es una genia, ¿verdad? Alicia Guerra es una genia como directora Bueno, y como actriz, ni qué decir. hablando de Alicia Guerra, es una otra pieza muy interesante que es un poco de juego de un hecho histórico, ¿no? Que es el proceso Proceso Alicia. a Elisa Lynch, ¿no? La Madame Lynch. Pero juega un poco con la ficción de un juicio que en realidad no hubo, Exacto. ¿verdad? Pero es muy interesante, ¿no? Contame cómo fue grabar eso y la recepción de la gente, ¿no? Eh, bueno, ahí trabajé con actrizaza. Esa es la primera vez que yo trabajaba con Margarita Irún. Estaba estaba súper cagada, así directo te digo, ¿verdad? Estaba, porque de repente tantas cosas se escuchan de Margarita, te va a corregir todo el tiempo, mira que es malísima ella, mira que, y realmente Margarita es, Exigente, ¿eh? ¿no? Exigente, claro, Exigente. claro. Y realmente trabajar con Margarita es un placer. Claro que tiene sus exigencias ella, ¿verdad? Pero es una maestra, es una maestra. Me encantó también hacer esa obra. En esa obra tenía un papel un poco más chico, ¿verdad? Pero súper interesante porque era una de las mujeres que venía del futuro, ¿verdad? Entonces era súper interesante eso que hizo, ¿cómo es? Alcibiades, González del Valle. Gonzalo del Valle. Eh, Gonzalo del Valle, eh, sí. fue genial, ¿verdad? Como él hizo esa. Estaban todas las mujeres de la época y estas dos mujeres que venían del futuro, ¿verdad? A traer otra vez opiniones totalmente diferentes. Una obra muy interesante, súper linda realmente. Claro, porque en realidad, para quien, bueno, para quien não viu, para quem não sabe um pouco de essa história, Elisa Lynch vino para recuperar suas terras, recuperar algumas coisas que ela tinha, não? De hecho, ella tuvo pocas horas, en la realidad ella tuvo pocas horas en la función, no fue permitido que ella Entrar quede, al. ¿no? Sí. Porque tenía, era muy reciente todo, entonces se le recomendó que vuelva nomás, ¿no? Que salga de Paraguay lo más rápido posible porque no era un ambiente, ¿verdad? Pero queda en la imaginación de todos, ¿no? Cómo hubiera sido si ella se quedaba, ¿no? Y es fantástico. Alcibiades es, bueno, Sí, en realidad, claro, en increíble realidad también. la obra de ella es como que estaba esperando un poco la respuesta, y ahí estaban las personas que estaban en contra y a favor de ella, ¿verdad? Entonces, bueno, que hasta hoy se da, ¿verdad? También hay gente como que está en contra y a favor. Entonces, sí. Y vos estabas a favor, ¿no? Vos estabas Ay, a favor de ella. ni me Vos acuerdo, estabas a ni me favor de ella. acuerdo. La verdad, te tengo que ser sincera, no me acuerdo, no me acuerdo ni qué Sí, decía estaba mi a favor. personaje. Lo que sí me acuerdo es que llegaba, ella era como parte del público, ¿verdad? O sea, ella llegaba yo entraba, no entraba desde el escenario, entraba desde el público, pero ya ni me acuerdo, ni me acuerdo. Bueno, voy a hacer un repaso así, solo con los nombres, por ahí si quería acotar algo de alguien aquí, porque hablamos de mucha gente por ahí, no hablé de fulano, ciclano. Voy a hacer un repaso y después ya vamos a esta parte de audiovisual, ¿está bien? Ok. Bajo Terapia, que hablamos, que es fantástica, casi una familia normal, también una Casi, pieza casi una familia muy buena. normal. Esa sí es Fue como... maravilloso también poder trabajar ahí con Jesús Pérez, con Miriam Sienra. Eso, o sea, yo creo que si algo tengo que rescatar, ¿verdad? De este camino
Eh, la gente con la que tuve la oportunidad, ¿verdad? La posibilidad de trabajar, todo lo que uno aprende trabajando con personas como Margarita, como Jesús, Miriam, Alicia, etcétera, ¿verdad? No quiero olvidarme de nadie, pero trabajar mismo con José Luis Ardizone, ¿verdad? Eh, Con Héctor Silva con bajo Héctor terapia Silva, trabajar con también. Jorge Báez. Jorge Báez es una cosa que no se puede creer, ¿verdad? Ese año de bajo terapia me tocó trabajar muchísimo con él. Hicimos Estás Ahí, después hicimos bajo terapia y después me tocó trabajar con él otra vez como director en la Salita Roja, ¿verdad? Y trabajar con él es sensacional, ¿verdad? Una persona que quiero muchísimo y que admiro muchísimo. Bueno, continuando un poco con el repaso para no olvidar ninguna. Pizza Man, bueno, el Delivery uno y 2, Sí. ¿no? Ana Capelli, creo que fueron de tus primeros, ¿no? Ese fue un solo, Esa es ¿no? un unipersonal al que yo le Eh, tengo mucho cariño, mucho cariño. En cualquier momento también voy a volver a hacer. Evidentemente ahora con otro enfoque totalmente, eh, pero, pero esa es una obra a la que le tengo mucho cariño. El último, el monólogo final, lo leí mientras estaba estudiando en Italia. Es una obra italiana de un autor que se llama Annibale Ruccelo. Y me enamoré del monólogo final, ¿verdad? Porque era loquísimo. Y entonces ahí empecé a buscar la obra completa y me puse a leer. Y son 7 escenas diferentes. Es esta mujer, ¿verdad? Hablando con personajes que no están. Eh, y que trata básicamente sobre la obsesión de una mujer, ¿verdad? La posesividad que tenía ella, y después que al final termina siendo algo loquísimo. Muy, muy linda obra. No, no sé, en realidad no sé ni por qué. O sea, termina, es muy fuerte, ¿verdad? Cómo termina. Ella termina comiéndole a su novio que le quiso dejar, básicamente. Pero cómo está contada la historia es fantástica, ¿verdad? Es fantástica. Livia- Livianito al final, ¿no? Sí. Eh, el, el funeral, El funeral hicimos el año eh, pasado nomás, exactamente, con Margarita, con José Luis, Cifri, Dani Willix. Golpe de luna llena, que fue, si no me engaño, corregime, ¿no? Tu pieza de formación, ¿no? Donde estaba también Lucía Esa fue la Sapena, última, puede sí, ser esa esa fue la, pieza. la, obra con la que nos recibimos del estudio en el 2012, exactamente. Ahí Exacto. hacía de una persona que estaba loca y pensaba que era Madame Lynch, ¿verdad? Ella estaba convencida de que ella era Madame Lynch. Un monólogo hermosísimo también, escrito por Agustín Núñez junto no me acuerdo junto con quién escribió el Golpes de Luna Llena, pero hermosísima esa obra. Y ese personaje también hermosísimo. Islas de profundo amor, Ah, Islas de Porfiado Amor. Esa casi no me acuerdo. porfiado amor, Esa obra también. yo profundo. Esa obra hicimos. No, mi letra es tan linda que ni yo menciono eso. Esa obra hicimos en el Sí, me segundo contaste. año del estudio. Era una obra de estudiantes en realidad. Tres hermanas. Ah, Tres Hermanas hice con William Valverde. No sé si vos le llegaste a conocer a William Valverde, si sabes quién es él. Sí, Eh, sí sé quién es, su familia era tío de un gran amigo mío, su familia todo, William fue uno de sí lo mis, de conozco. mis más grandes maestros, le tengo en mi corazón. Y Tres Hermanas hicimos con él, bueno, era un maestro realmente que te enseñaba a amar
la actuación y algunas obras, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, y algunos personajes. Era una persona que te enseñaba con tanta pasión que era imposible, ¿verdad? Que no te transmitiera eso y que no terminaras vos también amando lo que estabas haciendo. Hasta hoy mucha gente se le recuerda con mucho cariño, ¿no? Uno de los grandes maestros, Sí. Valverde. Eh, bueno, La Plata Quema, donde es el personaje de Olga, La plata me ¿no? quema es Es una pieza. una obra, eh, perdón, me río porque una obra que no sé qué se nos ocurrió para hacer esa obra. Esa obra hicimos, primero hicimos una obra que se llamaba Rosita le puso, que era basada en Rosita. De Lorca, ¿no? Exacto, en De Rosita la Lorca. Soltera, ¿verdad? Que era una especie de danza teatro que nos convocó Roberto Cardoso para hacer, y ahí estábamos Diego Mongelos, Yorga Beiro, ay, Violeta Balbuena y yo. Y después de eso quedamos y dijimos, ay chicos, vamos a hacer otra cosa. Surgió muy buena onda ahí entre nosotros, sobre todo con Roberto y Diego. Entonces, a Diego, no sé, se le ocurrió, no sé de dónde sacó él este guión, ¿verdad? Que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba en realidad el guión, porque no se llamaba La Plata me quema, tenía otro nombre. Y realmente después de hacer la obra dijimos, bueno, o sea, ¿cómo puede ser que no nos hayamos dado cuenta al leer el guión que no era tan bueno, ¿verdad? Yo igual siempre, o sea, yo me divertí muchísimo haciendo esa obra, ¿verdad? Dirigió Hugo Robles y la verdad creo que nos divertimos muchísimo. Trabajar con Roberto como actor, porque habíamos trabajado, pero como director, ¿verdad? Y como actor es otra cosa. Trabajar con él en esa obra fue genial, era genial porque tenía tanto texto que de repente no se acordaba él de su texto y era toda una odisea estar en el escenario, ¿verdad? Porque todas las funciones eran diferentes, todas las funciones era un desafío diferente en donde él se iba a olvidar de lo que tenía que decir o lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, al final, ¿entendés? Terminaba siendo tan divertida la obra, porque justamente era, bueno, ¿cómo salvamos hoy, verdad? Vos salías a hacer esa obra y no sabías en qué momento tenías que salvarla y cómo iba a terminar. Además que, Y terminaba siendo un atractivo, ¿no? ¿cómo? Terminaba, terminaba siendo un Sí, yo atractivo no sé si la amar, gente ¿no? se daba cuenta, ¿verdad? Se daba cuenta de que no era una obra extraordinaria, ¿verdad? Que no era la historia, el guión, ¿verdad? Pero sí la gente se reía, ¿verdad? Tenía momentos súper absurdos en los que, por ejemplo, no sé, Amparo Velázquez empezaba como a tener no sé, una especie de liberación, ¿verdad? O sea, momentos súper absurdos que terminaban siendo para nosotros súper divertidos. Pero sabes que muchas veces ese tipo de obras, por ejemplo, te cuento una anécdota que en la época del cine mudo, ¿no? Yo he visto algunos testimonios de la gente contando, gente de aquella época, documentales Ujú. antiguos, que muchas veces las obras eran patéticas, ¿no? Que las películas había películas buenas del cine Sí. mudo y películas también que no eran tan atractivas. Pero lo atractivo no era eso. El juego, ¿cuál era el juego? Era porque como no había texto, ¿no? Los actores hablaban cualquier verdura, como que salimos de acá y vamos a tomar una cerveza, ¿entendeu? O no sé, ¿será que fulano vino? No sé qué. Pero ellos hablaban eso, como yo no tenía que tener ningún texto, los textos Claro. eran cosas que es más, a los actores de aquella época no les gustaba que ponía esa chapa con el letrero, ¿no? Eh, pero bueno, era la regla, ¿no? Entonces ellos eran libres para decir cualquier cosa, total no Exactamente. salía solo. Entonces la gente en el cine te iba para tratar de leer los labios, Ah,
No, ese que era un atractivo aparte, la gente reía muchísimo porque veía todas las tonterías que ellos hablaban ahí, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan, Sí, ¿no? sí. Eh, ahora, bueno, bueno, hice un poco de recorrido sobre tus piezas de teatro, que es siempre importante valorar y destacar, ¿no? Y ahora, película, estuviste participando como la amiga de Angie en Las Herederas, ¿no? Contame cómo fue ese trabajo. Bueno, Y si seguís el rumbo, seguís el camino, siempre pregunto eso a los artistas que tienen películas que están girando, ¿no? Y con mucho éxito, si seguís el camino bueno, de Las Herederas. eso para mí fue algo súper inesperado, súper inesperado. A mí, bueno, como verás, yo no tengo mucha experiencia haciendo cine. Me está costando todavía entrar a ese mundo. Pero, y esto fue, o sea, qué sé yo, uno se va de repente a hacer castings y uno escucha por ahí y entonces averigua. Esto fue de arriba. O sea, realmente esto sí fue algo, eh, me llama una persona y me dice, mira, quiero saber si te interesaría, de repente voy a estar en esta escena, es cortita, yo, por supuesto, ¿verdad? O sea, yo ni sabía, en realidad yo no sabía muy bien. Sí sabía que se estaba grabando la película, sí sabía que era de Marcelo Martinezzi, que es un grande, pero claro que yo ni imaginaba el recorrido que iba a tener. Y por supuesto, dije, claro que sí, nos fuimos a hacer un casting con Rosana, un casting súper lindo, súper cuidado, súper cuidado sobre todo, porque acá cuesta mucho irse a un casting y que te cuiden. Los directores no saben hacer castings para sus películas. No, yo me fui a varios y no, no saben cómo, o sea, no saben ni siquiera qué están buscando, ¿verdad? O cómo van a encontrar eso que están buscando en cada actor. Vos te vas nomás, no te mandan ningún guión, no te mandan, ni siquiera te dicen, bueno, sabes que vení, trae un monólogo dramático, un monólogo, vos te vas y te hacen improvisar eh, con base a Y nada. algunos me contaron que se iban para un personaje y terminaban probando para cuatro o cinco personajes para ver cuál salía, Claro, ¿no? pero eso, o sea, está todo bien eso, si es que de repente te dan algo, ¿verdad? El tema es que no entienden que un actor no es un improvisador, ¿verdad? Un actor, como dice Stanislavski, se prepara, ¿verdad? Entonces vos te vas preparado al casting, vos ya sabés, ok, este es el guión o este es el personaje, yo me voy a preparar antes, voy a leer el guión, voy a entender, ¿verdad? Bueno, si de repente el director te dice, bueno, sabes que estoy buscando esto o quiero que este personaje sea así, ok, vos preparás en base a eso. Pero tiene que haber una base, porque incluso la improvisación tiene siempre bases sólidas. Entonces, ese casting fue tan maravilloso porque Marcelo nosotras no nos preparamos, pero nos fue guiando tan bien hacia lo que él quería, ¿verdad? Que fue genial y vos no te sentís manoseado como actor, ¿verdad? Pero cuando vos te vas a un casting donde no te dicen nada, donde te dicen, bueno, hacé de tal cosa, está bien, pero tal cosa, ¿cómo querés tal cosa? Porque hay un abanico de posibilidades en ese tal cosa, ¿verdad? Y ahí es donde vos salís de esos castings, o sea, te sentís totalmente manoseado, ¿verdad? Porque No tuviste tiempo para mostrar tu mejor, ¿no? exactamente, ni siquiera para mostrar nada, ¿verdad? Porque improvisar de la nada no sirve, no sirve. Y hay veces, y ahí es donde se equivocan algunos, ¿verdad? Que hay veces en las que de repente
puede venirte una persona que es, no sé, ¿verdad? Muy extrovertida, muy abierta y muy no sé qué, ¿verdad? Y te hace algo fabuloso, pero cuando vos le das el libreto y se tiene que preparar para el personaje, después no sabe cómo hacer, ¿verdad? Y en cambio te estás perdiendo Muy buen actores punto, excelente fantásticos, punto. ¿verdad? Por querer hacerle improvisar, ¿verdad? Pero bueno, eso me sale nomás porque me acuerdo de ese casting de Marcelo, que fue realmente Ah, está exquisito, bien, ¿verdad? son puntos, yo creo que también esas charlas son todos humanos y yo creo que acá muchos también a veces se explayan y dicen lo que sienten y es válido y creo que todos debemos, también porque todo eso es muy nuevo, Antonella, ¿no? La industria del cine paraguayo es pujante, está empezando con todo, ¿no? Pero es muy nueva, hay muchas cosas que se tienen que ir puliendo. Totalmente, totalmente. Sí, claro, o sea, nosotros no tenemos acá, qué sé yo, por ejemplo, en Estados Unidos vos tenés todo un protocolo de cómo funcionan los castings, ¿verdad? O sea, ahí vos tomás clases de castings, ¿verdad? Porque hay todo un mecanismo de cómo se hacen los castings, ¿verdad? Acá no. Y se hace como se puede, ¿verdad? Incluso bueno, los directores también de repente no tienen tanta cancha, entonces también, o sea, es una industria que está industrias, ¿verdad? Que está en pañales, realmente, en pañales. Entonces es ir como también buscando, ¿verdad? La manera de hacer de lo mejor posible. Y lograste quedar en el casting, ¿no? Y bueno, y hasta hoy sigue sin límites, ¿no? Sigue las herederas. Sí, Y sueles acompañar, sueles seguir siempre donde está dando, todo. bueno, ¿Tenés esa curiosidad o entregaste o no sos mucho de bueno, seguir? ahora ya no, ahora sé que está en Netflix, ¿verdad? Sí, al principio le seguí la pista, ¿verdad? Sobre todo bueno, por las compañeras, ¿verdad? Ana Ivanova, que es capísima, ¿verdad? Margarita también. A Ana Brum tengo que admitir que yo no conocía la historia de ella, ¿verdad? Yo no sabía que ella había sido actriz antes, que había trabajado con Arlequín, ¿verdad? Me entero después, ¿verdad? De ella, pero el trabajo que hizo fue, entonces ahí también sale esta cosa, ¿verdad? Que decimos nosotras, decimos, ven chicas que no hay edad para la actuación, ¿verdad? Una de repente se desespera y dice, ay, estoy pasando los 30 o estoy pasando los 40 y si ya no la pegué. Y la verdad es que siempre van a haber papeles, ¿verdad? Siempre van a haber mujeres de 50, mujeres de 60, No, hay mujeres de papel. 70. Incluso Ana Ivanova estuvo acá, estuvo invitada, y ella contaba que, no, su personaje se tuvo que adaptar porque Angie tenía que ser un personaje mayor, ¿no? de lo que era Ana Ivanova, ¿no? Y que se tuvo que adaptar y consiguió ella. De hecho, era para una persona aún con mayor edad, Ah, ¿no? Ya, no sabía eso. 40, 50, 50. Sí, sí. Eh, y es eso, que todos tengan la oportunidad, ¿no? También participaste de otra película que es Lectura según Justine, que es una película maravillosa, que es una onda cinema paradiso, ¿no? Que es, para mí, una de esas películas que vos podés ver 4 o 5 veces y no te A, cansás. mí a mí me encantó esa película, ¿verdad? Independientemente de repente de lo que haya dicho alguna gente, qué problema de guión y no sé qué, a mí me encantó cómo se contó esa historia. Me encantó la fotografía, Samber, ¿verdad? Cómo se muestra Samber, cómo se muestra el Samber de esa época. Eh, Del comienzo. exactamente, es hermosísima. A mí me parece súper poética de cierta manera esa película, ¿verdad? Y sí, tuve una participacioncita, Es que es contada de una manera poética, exactamente. ¿no? Una manera muy, es como dije, muy cine italiano Sí, parece. O sea, no hay como no ver el postino, ¿no? El exacto, cartero exacto.
No, no, exactamente. Y nada, tuve una participación pequeña en esa película, pero me encantó la experiencia, me encantó la experiencia de estar ahí, desde llegar, ¿verdad? Y pasar por maquillaje y por peinado, ¿verdad? Y después ver la ropa que te ibas a poner, o sea, estar ahí y hacer algo de época, ¿verdad? Fue realmente una súper linda experiencia. sin contar que habían grandes actores, Ahí ¿no? justo Gente de la ahí pesada. iba, ¿verdad? Y después sí, ¿verdad? Cruzarte con esos actores argentinos que por ahí vos le veías antes en las novelas o en ciertas películas, ¿verdad? Y poder compartir un poco también con ellos. Pero sobre todo porque se estaba empezando recién también acá a hacer películas, ¿verdad? Ese movimiento, esa cosa que hubo como que del cine, eso estaba empezando recién. Creo que se hizo después de Siete Cajas, no sé qué se hizo. Esta película, esta película tiene un proceso muy interesante que se hizo en el 2012, se estrenó acá creo que en la época, 2013, 2014, pero en Argentina se Sí, estrenó el año pasado. sí, sí, me enteré de eso. En fin, ¿verdad? Sobre todo fue lindo estar ahí en el backstage, ¿verdad? O sea, ver además cómo se grababan esas escenas con los demás actores, ¿verdad? Y toda la caracterización, eso fue muy lindo. Vos te ibas a almorzar, ¿verdad? Y vos le veías a todos caracterizados, ¿verdad? De otra época. Eso es, no tiene precio, ¿verdad? Esa experiencia. Valeu estar aí, não. Aí outra pelo que hiciste, la que confesso não consegui, como sempre, sempre me plaguei, eu digo, suban sus materiais para que a gente pueda conhecer que é Tormentas, não? Tormentas sí, no sé por qué no está eso, realmente no sé. Tormentas es interesante como me enteré, ¿verdad? Me llamó una persona y me dijo, mira, acá hay unos chicos, unos paraguayos que viven en Nueva York, ellos, uno estaba estudiando cinematografía, el otro ya era productor, y vienen a hacer acá un mediometraje en realidad. Eh, Anda al casting, me dicen. Bueno, dale, genial, contacté todo, me fui al casting y esa también fue muy linda experiencia, ¿verdad? Porque grabamos ay, no me acuerdo dónde, pero en el campo, ¿verdad? En el campo. Y bueno, yo lo que soy, a mí el campo me da muchísimo miedo de noche más. Entonces, pero fue una muy linda experiencia, una película medio de terror, ¿verdad? Y al final de la película empiezan como unos zombies, ¿verdad? Y vienen hacia nosotros. Y grabar todo eso estuvo Leo Sobrino, estuvo haciendo toda la parte de caracterización, Um sí. capo, Entonces um gran caracterizador. esa última, o sea, por eso te digo, siempre en realidad, más que hacer, más que estar como actriz y hacer las escenas, la experiencia, ¿verdad? La experiencia qué sé yo, ¿entendés? Vivir, porque igual uno vive, igual vos sabés que son actores y que están maquillados, pero vivir la experiencia, ¿entendés? Que unos zombies están viniendo y toda la luz, las luces tenues y después que empieza todo el humo, todo eso, o sea, la experiencia, eso es lo que es lo divertido, ¿verdad? De este trabajo. Las cosas que podés llegar a vivir, o sea, otras vidas, otras experiencias, eso es lo que no tiene precio de esto. Estuviste también, estuviste también en el Hospital de los Sí, Pobres, ¿no? sí, otra experiencia grabar ahí en el ex Y hospital. otra película que desapareció, no sé, una película que se estrenó y desapareció, justamente la vez pasada estuve con Nelson Amarilla acá, y él me dijo, yo vi una vez, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar? Y no sé si ya contracenaba, bueno, ahí estaba el Gran Gulino, ¿no? Sí, esa también Claro. fue toda una experiencia, ¿verdad? Llegar y grabar ahí
Mira, la verdad, también fue un papel así bastante, era una doctora, tenía escenas puntuales, ¿verdad? Pero los chicos que tenían que quedarse ahí, Nelson, por ejemplo, ¿verdad? Que él luego se quedaba a dormir ahí, ¿verdad? Y los chicos después de Aló. producción que estaban ahí horas y horas y horas, ellos decían, ¿verdad? Que escuchaban cosas. Yo por suerte nunca escuché ni vi nada, ¿verdad? Eh, No, y Nelson contaba, yo quería ver, no aparecía, a mí no me apareció jamás, y a todo el mundo le parecía fantástico. ¿Quién te dijo eso? Nelson. Nelson. Y sí, exacto. No, yo no quería ver nada. Me iba, sí, no, yo me iba, grababa todo y me pegaba el raje. Yo no quería ver, escuchar nada, 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 ¿verdad? Pero sí, los chicos contaban, ¿verdad? Sus experiencias ahí, de repente se escuchaban cosas y eso. Y eso también es toda una experiencia, ¿verdad? Más que el evidentemente toda esa adrenalina y toda la cosa de estar grabando algo, una película, estar trabajando y todo eso es lo rico que te da este trabajo, ¿verdad? O sea, yo así nomás, porque si no me hubiese Esto, ido jamás, por ejemplo, a ese hospital, ¿verdad? Pero esas oportunidades que te dan que te da el cine o que te da la actuación, ¿verdad? De ir a lugares como ese o vivir cosas fantásticas, ¿verdad? Como esas. bueno que bueno que disfrutes de esos detalles, es muy bueno eso, porque mucha gente no es común que la gente nombre eso, pero sí, se entiende, es Eso es lo que yo fantástico más, participar de eso. o sea, te tengo que ser sincera, es lo que más disfruto, ¿verdad? Eso es lo que más disfruto de esto, poder tener de cierta manera la posibilidad de vivir otras vidas, ¿verdad? De vivir cosas que yo, así como Antonella, primero luego que no me animo a vivir, ¿verdad? Porque no me voy a ir jamás yo a meterme a un lugar como ese, o qué sé yo, la experiencia, ¿verdad? De grabar en el interior, de grabar en el campo, cosas así, o lo que te decía, por ejemplo, de otras épocas, ¿verdad? Vivir otras épocas. Esas son las cosas maravillosas que te dan esta profesión, que te da esta profesión, ¿verdad? Entonces, eh, A mí me tocó, a mí me tocó participar de extra en unos seriados, incluso creo que La Doña, sí. estuve como extra ahí. Después tuve un seriado también donde a mí me mataban yo me divertía mucho con eso, con lo que decías, ¿no? Por más que mi papel no era significante, bueno, en ese seriado sí fue interesante, pero más toda la persecución, los autos, el momento que me mataron en Guaú, era Sí. simpático ese. Y es bueno eso, divertirse, ¿no? Y acá también dejamos, sería bueno ver Hospital Los Pobres, ¿no? No solo por las redes, pero en televisión también, ¿no? Una película que hasta ahora no se... mira, Antonella, hace poco me tocó encontrar una película donde el actor no había visto todavía, ¿no? Sí pasa. La película ya era antigua, la película era antigua y mira, ¿dónde encontraste? Yo nunca vi, Pero quiero ver, había por eso visto. está bueno también volver a hablar un poquitito de que ahora, por ejemplo, sí hay plataformas en las que uno ya puede encontrar las películas Excelente. paraguayas, ¿verdad? Tenemos Screampy y tenemos Kili, ¿verdad? Que Excelente. uno puede ya encontrar películas nacionales, hay cortos, entonces está bueno, y hay material, hay materiales que son gratuitos también, ¿verdad? Entonces de repente, también para que uno pueda ir conociendo la historia, ¿verdad? De nuestro cine, ¿verdad? Porque quieras o no, cada corto, cada película, por más de que haya sido, más o menos, es parte de la historia, ¿verdad? De cómo se está construyendo el cine en nuestro país, ¿verdad? Entonces está bueno que de repente estemos informados, sepamos quiénes son los directores, quiénes son los actores, ¿verdad? Quiénes son los productores. Y ahí vamos a ir encontrando también Claro. un poco, ¿verdad? De toda, de cómo se fue, cómo fue creciendo esto, ¿verdad? Claro, es muy interesante que todos los productores y directores disponibilicen, ya sea la plataforma que sea, de manera en esas plataformas pagadas o plataformas gratuitas, pero que
que disponibilicen sus materiales para que la gente pueda A ver, exacto. conocer, porque mucha gente de repente me dice, mira, yo quiero consumir, porque contar nuestras historias, ¿verdad? Contar las historias de Paraguay, la gente quiere verse identificado, ¿no? Quiere sentirse reflejado eh, que se viene de acá en adelante, tus proyectos, que hay cosas que vos puedes contar, no puedes contar, está en movimiento. Bueno, lo de Sara, eso estamos a full, ahora estamos cerrando con las marcas y eso va a estar en el 2021, eso va a salir, o sea, sale o sale es. Estamos ahora en preproducción, probablemente un unipersonal, una obra, una obra para el verano, ¿verdad? Se viene también, vamos a empezar los ensayos ahora a mediados de noviembre o comienzos de diciembre y para el verano se va a estrenar. Y nada, después veremos también cómo se va comportando todo con la pandemia, ¿verdad? Como no sabemos qué es lo que va a pasar, si se va a venir esta segunda oleada que dicen que no sé qué, ¿verdad? Todo es muy incierto, ¿verdad? Todo, pero bueno, mientras tanto eso, y después también le invito también a la gente que no vio todavía desesperadamente Sara, que vea, estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, está en Facebook, en Instagram, todos los capítulos, que vean antes de que estrenemos la serie por Kili. Póngase al día antes de que empiecen los nuevos capítulos, Exactamente. ¿verdad? Eh, Antonella, te agradezco muchísimo por tu predisposición de estar, de la entrevista, de contar un poco, de compartir tu experiencia, ¿no? Y nada, te deseo muchísimo éxito, más de lo que ya tuviste, ¿no? Que sigas a full. Tener algunas últimas palabras que quieras, después yo voy a estar editando y subiendo el material en Facebook, ¿no? Para que se pueda Bueno, no, compartir. la verdad que nada más que agradecerte por el espacio, ¿verdad? La oportunidad también de hablar un poquitito de las cosas que vengo haciendo. Me sorprendió un poco el número que me dijiste, ¿de dónde vos sacaste que son 20 obras? Me voy a ir a contar, ahora mismo me voy a ir a contar, ¿verdad? Porque digo, Dios mío, 20. Eh, de hecho, de hecho, sí, yo conté Ah, 21, bueno, ok, ¿no? Son me voy a 21 poner a obras. contar también yo, ¿verdad? Y así de repente uno con esos números de repente uno dice, wow, o sea, eh, lo que uno, o sea, lo que ya vengo haciendo sin darme cuenta. Entonces, bueno, te agradezco por eso, ¿verdad? Por este. Estoy haciendo un repaso acá, estoy haciendo un repaso acá, pero antes que te despidas, mira, sí, 21 obras y cosas, por lo mejor cosas que yo no Wow, nombré. bueno, ahora me entra también la duda a mí, pero bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad y el espacio para ir como recordando también un poco de eso, ¿verdad? Y gracias por lo que estás haciendo, ¿verdad? Por el espacio que le das también a los compañeros, la oportunidad de hablar de sus trabajos y de sus trayectorias, ¿verdad? Que necesitamos estos espacios para que nos vean, nos escuchen y se enteren un poco también de las cosas que venimos haciendo. Así que muchísimas gracias, Mike. No, gracias a vos y bueno, te deseo, bueno, una vez más que tengan muy buenas noches y bueno, un gran abrazo de Gracias, Alto. gracias a vos también y buenas noches y éxitos, que sigas con este espacio.